Es el bendito día de reposo. Al comenzar este día de reposo, me vienen a la mente muchos pensamientos. Me pregunté, en este día de reposo, ¿qué camino al cielo les enseñará Dios a sus hijos? Cada día de reposo pienso en qué aspectos de nuestra vida y fe nos refinará Dios para moldearnos a su imagen. Esto me llena de emoción cuando se acerca el día de reposo. Por eso hoy me gustaría compartir con ustedes el sermón titulado Si me hubieras escuchado. ¿Qué hubiera pasado si hubieran escuchado la palabra de Dios? El título de hoy sugiere que hay muchas almas que no son moldeadas a la imagen de Dios porque no entienden ni ponen en práctica las palabras de Dios. Cuando un alfarero crea una cerámica, ¿qué hace con los vasos que no están hechos según su voluntad? Los rompe todos. El alfarero trabaja solo con los vasos que tienen la forma, el color y la dirección que él desea para completar el producto final. Del mismo modo, hay 8.000 millones de personas que viven en esta tierra, que son como la arena del mar. Si hubieran vivido según la palabra de Dios y hubieran sido moldeados según su voluntad, nunca les habría decretado Dios la destrucción en el infierno. Así que estudiemos la palabra de Dios con el tema Si me hubieras escuchado y examinemos los resultados de aquellos que siguieron la palabra de Dios y de los que no lo hicieron a través de la Biblia. Vayamos al libro de Isaías, capítulo 48. Isaías, capítulo 48. En Isaías, capítulo 48, versículo 17 está escrito: Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Esta palabra significa, si me hubieras escuchado. Habría sido entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Dios está enseñando a los que vivimos en esta época. Te habrían sucedido cosas buenas si hubieras escuchado, pero terminaste con el resultado desafortunado, porque hiciste todo según tus propios pensamientos, obstinación y deseos. Teniendo en cuenta estas palabras, la historia de la esposa de Lot es una de las partes importantes de la Biblia que no podemos pasar por alto. En la destrucción de Sodoma y Gomorra, Dios ordenó: no mires hacia atrás. Si la esposa de Lot hubiera escuchado la palabra de Dios, ¿no habría podido ser salva junto con Lot? Pero, ¿cuál fue el resultado? Si me hubiera escuchado, no habría pasado una situación tan desdichada. Se convirtió en una estatua de sal al mirar atrás. Este hecho tan lamentable está escrito en la Biblia. A lo largo del tiempo, ya sea en el pasado o en la época presente,
Aquellos que no escucharon la palabra de Dios se enfrentaron a consecuencias miserables. Israel fue invadido por el reino de Babilonia, el reino de Asiria y otras naciones vecinas. Y al final los israelitas perdieron su soberanía y vivieron como esclavos. La Biblia nos enseña que se debió a que ellos no escucharon la palabra de Dios. Lo mismo ocurre con nosotros, que vivimos en esta época. Si escuchamos la palabra de Dios, tendremos buenos resultados. Pero si no lo hacemos, enfrentaremos resultados desfavorables, resultados que no queremos, no solo en esta tierra, sino también en el mundo venidero. ¿No deberíamos evitar este destino tan desafortunado como el infierno eterno? Dios no nos obliga a obedecer, sino que nos ayuda para nuestro futuro. No te estoy enseñando ahora para que los resultados que he preparado sean beneficiosos para tu futuro. ¿No te estoy guiando por el camino que debes recorrer para tu propio bien? En todas las circunstancias, Dios nos da esta lección. Vayamos al libro de Génesis capítulo 7 y comparemos la situación de Noé y su familia, que escucharon la palabra de Dios, con la de la esposa de Lot, que no la escuchó. Con esto, espero que todos los miembros de nuestra familia celestial escuchen correctamente la palabra de Dios, para que no solo reciban bendiciones en esta tierra, sino también en el reino de los cielos. Veamos Génesis capítulo 7, versículo 1. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra. Mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé, ¿cómo hizo? Conforme a todo lo que le mandó Jehová. Noé escuchó todas las palabras de Dios y las puso en práctica. Como resultado, ¿qué les ocurrió a Noé y a su familia? ¿No fueron salvos del diluvio, es decir, del juicio con agua? Si hubieras escuchado mis palabras, habría sido entonces tu paz como un río. Dios nunca dice nada sin una razón, ¿verdad? Cuando Dios le dijo a Noé que construyera el arca, era inimaginable que hubiera agua en la tierra, excepto el mar, que pudiera cubrir el planeta. No obstante, Dios tenía la voluntad de salvar a la humanidad a través del arca, ¿no es verdad? Detrás de lo que sucedería en el futuro estaba el gran plan de Dios. Dios dice: si me hubieras escuchado. Nunca debemos olvidar estas palabras que Dios nos ha dado, de nuestra mente ni de nuestro corazón, sino apreciarlas y grabarlas profundamente. ¿No es así? Continuemos con el libro de Génesis, capítulo 19. ¿Qué enseñanza nos dará Dios en este día de reposo? Hermanos, cuando vienen a la iglesia en el día de reposo, deben pensar en sus carencias de ciertas partes y en cómo pueden ser corregidas, mejoradas y alineadas con la palabra de Dios. De tal manera, todos debemos poder concentrarnos en la palabra de Dios con la expectación de cómo Dios nos transformará aún más hoy.
Veamos la palabra de Dios en Génesis, capítulo 19, versículo 12. Génesis, capítulo 19, versículo 12. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. ¿Qué significa que no tomaran en serio las palabras de Dios? ¿Escucharon las palabras? No las escucharon. Los que no escucharon, incluyendo no solo a la esposa de Lot, sino también a los yernos de Lot, fueron destruidos junto con Sodoma y Gomorra. Podemos encontrar estas escenas en la Biblia. Pasemos al versículo 26, capítulo 19, versículo 26. En el versículo 26 está escrito: entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y ¿qué le pasó a ella? Se volvió estatua de sal. Todos estos relatos de la Biblia nos enseñan la misma lección que Isaías capítulo 48. Si hubieras escuchado mis palabras, habría sido entonces tu paz como un río, y tu justicia como las ondas del mar, y habrías recibido muchas bendiciones. Pero toda esta desgracia es el resultado de no haber escuchado mis palabras. Esto es lo que Dios nos está diciendo, ¿no es verdad? Si miramos la historia de Gedeón, él fue elegido por Dios y recibió la gran misión de salvar a los israelitas. En esa guerra, en la que los israelitas tuvieron que luchar y ganar contra el ejército madianita, Dios le dijo a Gedeón que redujera el número de su ejército de 32.000, porque lo consideraba mucho. El ejército enemigo era mucho mayor en número que el de los israelitas. Para enfrentarse a un ejército de 135.000, un ejército de 32.000 era demasiado pequeño. Sin embargo, Dios dijo: los que tienen miedo, que se vayan a su casa. Después de esto, solo quedaron 10.000. Entonces, Dios dijo: todavía son muchos, reduce más. Si consideramos esto con el sentido humano, es una situación absolutamente inentendible. Para ganar la guerra, naturalmente, se necesitaban más soldados. Pero la voluntad de Dios fue seguir reduciendo el número del ejército. El ejército de Gedeón se redujo de 32.000 a 10.000 y luego de 10.000 a 300. Sucedió una asombrosa hazaña: derrotar a 135.000 del ejército madianita con solo 300 hombres. Esa historia está escrita en la Biblia. En el libro de Jueces está escrito lo que había sucedido ese día, ¿verdad? Si hubieras escuchado exactamente la palabra de Dios. Dios dice: si hubieras escuchado mis palabras, habría sido entonces tu paz como un río. Hermanos, es lo mismo en esta época. Obedecer la palabra de Dios es como hacer cerámica. Es el proceso de dar forma y moldear la cerámica con gracia según la voluntad de Dios. No obstante, si la cerámica dijera: no me gusta este color, no me gusta esta forma, y actúa según su propia voluntad sin aceptar ser moldeada según la palabra de Dios, ¿qué le ocurriría a esa cerámica? Inevitablemente se rompería al final. Hoy, meditemos profundamente en las palabras de Dios. Si hubieras escuchado mis palabras, habría sido entonces tu paz como un río. Y preguntémonos, ¿por qué Dios nos da tales palabras?
Dios nos está formando para que nos parezcamos más a Él. Por lo tanto, ¿qué dijo Dios jurando a los que desobedecían sus palabras? Dios dijo, no entrarán en mi reposo. En otras palabras, dijo, no entrarán en el reino de los cielos. Nunca debemos ser como la esposa de Lot o los yernos de Lot, que no escucharon la palabra de Dios. Dios nos moldea espiritualmente para nuestro propio beneficio. Dios nos dice, ¿no te he enseñado esto para tu propio beneficio? No debemos descuidar ninguna de las palabras que Dios nos ha dado para nuestro propio beneficio. Piensen en la victoria de Gedeón o de Moisés. Cuando Dios envió 10 plagas sobre Egipto para sacar a los israelitas de Egipto, Moisés hizo lo que Dios le ordenó. Según su palabra, la gran tarea que había estado sin resolver durante más de 400 años se resolvió en un instante, cuando escuchó la palabra de Dios, tal como fue dada. Sorprendentemente, Faraón, el rey de Egipto, se rindió y dejó salir a los israelitas de Egipto. Lo que parecía imposible e inimaginable sucedió. Como está escrito en Isaías capítulo 48, si hubieras escuchado mis palabras, habría sido entonces tu paz como un río. Dios les concedió paz como un río, como las ondas del gran mar a Moisés, Gedeón, Lot y todos los demás, porque vivieron según la voluntad de Dios y guardaron su palabra. Esta es una enseñanza sobre la fe que necesitamos tener nosotros, el resto de la descendencia de la mujer. A través de esto, podemos aprender sobre la fe que debemos tener para recibir la salvación y entrar en el eterno reino de los cielos, ¿verdad? Entre muchas palabras que Dios ha dado, veamos hoy Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Veamos el capítulo 24, versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Dios nos ha permitido predicar este evangelio en Samaria y hasta lo último de la tierra. El evangelio del reino, que debe ser predicado y testificado a todas las naciones, es la obra que Dios nos ha confiado, ¿no es así? Pasemos al capítulo 28. Veamos Mateo capítulo 28, versículo 18. En el versículo 18 está escrito: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Al considerar las palabras, si me hubieras escuchado, ¿cuál sería la misión que debemos cumplir en Samaria y hasta lo último de la tierra? Dios diría: si hubieras escuchado mis palabras y hubieras seguido las enseñanzas que he dado para salvar a toda la humanidad, cuando lleguemos al reino de los cielos, presenciaremos el final de los que lo siguieron y de los que no lo hicieron. Habrá quienes se arrepientan de no haber trabajado más duro en ese momento. Y habrá quienes vivirán con gloria y alegría, resplandeciendo como las estrellas en el cielo, a perpetua eternidad. Cuando Dios nos instruye a sus hijos a hacer algo,
Debemos estar seguros de que siempre hay un motivo. Siempre hay una razón por la que se nos ordena hacer algo. Así como los apóstoles recibieron el Espíritu Santo de la lluvia temprana en el día de Pentecostés hace 2000 años, esforcémonos diligentemente en oración y prediquemos fervientemente el Evangelio para que la bendición del Espíritu Santo de la lluvia tardía venga fuertemente sobre esta época. Vayamos a Ezequiel capítulo 3. Veamos Ezequiel capítulo 3, versículo 17. Capítulo 3, versículo 17. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás, pues, tú la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Dios nos ha dado la misión de atalayas, diciendo, predicad el Evangelio del reino a todos los hombres de este mundo, para que se conviertan de su mal camino y vengan al camino de la vida, para que puedan volverse a Dios a través del arrepentimiento. Dios dijo, si no escuchan lo que has predicado, sino que viven según su propia dureza, enfrentarán el mismo destino que la esposa y los yernos de Lot. No obstante, si se arrepienten y se vuelven, Dios los guiará por el camino de la bendición. Este mensaje está escrito en la profecía de Ezequiel capítulo 3. Por lo tanto, siguiendo las enseñanzas de padre y madre, prediquemos la palabra de la verdad desde Corea en Samaria hasta lo último de la tierra. Además, me gustaría pedir a todos los miembros de la familia celestial que prediquen este evangelio a muchas almas desdichadas que hay en el extranjero, que aún no han oído esta buena noticia. Cuanto más se predica la verdad de Dios, como el día de reposo y la Pascua y la Madre Jerusalén celestial, junto con la verdad sobre Dios Padre, Satanás seguirá perdiendo su poder espiritual. Por lo tanto, debemos alabar a Dios y jactarnos de Dios. Así como Dios le enseñó a Noé el diseño y las dimensiones del arca, también nos muestra hoy cómo debemos predicar el Evangelio. Dios nos dice, predicad, pues, escuchen o dejen de escuchar. Me encargaré de todo lo demás. Les pido que graben una vez más en su corazón esta voluntad del Padre y la Madre celestiales. Escuchar la palabra de Dios no significa solo oírla, sino también ponerla en práctica, ¿verdad? Si ponemos en práctica las palabras de Dios, Dios nos concederá la salvación como lo hizo con Noé, y el resultado victorioso como lo hizo con Gedeón. Consideren cómo Dios cumplió su promesa con Moisés y liberó a los israelitas de su esclavitud en Egipto. Les concedió la emancipación y los guió a la tierra de Canaán, donde fluía leche y miel. Hoy debemos tener una mayor convicción de la promesa de Dios. La paz fluirá como un río si escuchamos la palabra de Dios, grabándola aún más profundamente en nuestros corazones. Veamos el libro de Isaías, capítulo 60, versículo 1. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento.
Alza tus ojos alrededor y mira. Todos estos se han juntado, vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Esto es lo que debemos hacer hoy, ¿verdad? Continuemos con el libro de Isaías, capítulo 49, versículo 18. Capítulo 49, versículo 18. Alza tus ojos alrededor y mira. Todos estos se han reunido, han venido a ti. Vivo yo, dice Jehová, que de todos, como de vestidura de honra serás vestida, y de ellos serás ceñida como novia. Porque tu tierra devastada, arruinada y desierta, ahora será estrecha por la multitud de los moradores, y tus destruidores serán apartados lejos. Aún los hijos de tu orfandad dirán a tus oídos: estrecho es para mí este lugar, apártate para que yo more. Aquí dice: todos estos se han reunido, han venido a ti. Al guardar todas las reglas de las fiestas establecidas por Dios, incluido el día de reposo que guardamos hoy, no pasemos por alto ni la más pequeña de sus palabras, sino guardemos todos sus mandamientos, para que seamos formados y moldeados, creados de nuevo a la semejanza de Dios. Espero sinceramente que tanto ustedes como yo seamos transformados a la imagen de Dios. Ustedes y yo somos personas verdaderamente bendecidas. Estamos muy agradecidos por la gracia de permitirnos el día de reposo y el nuevo pacto, por la bendición de recibir a padre y madre, y por la gracia de guiarnos a Sión. Hay muchas cosas por las que estamos agradecidos. No debemos guardarnos esta alegre noticia para nosotros mismos, sino seguir difundiéndola al mundo. Una vez más, me gustaría pedir a todos los miembros de la familia celestial que experimenten la paz del reino de los cielos mientras están en esta tierra y finalmente regresen a nuestro eterno hogar celestial. Con esto me gustaría concluir el sermón. Muchas gracias.